Hola muchachos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? Buenos días, profesor. Bien, gracias. Bien, bien. ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Bien? ¿Descansaditos? Sí, señor. Qué bueno, eso es lo importante, listo. Bueno muchachos, muchas gracias por la asistencia del día de hoy. Veo poquitas personas, bueno, tal vez por lo que es lunes. El lunes a veces es como traumático, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la sesión como tal para ver, hoy vamos a ver yo creo que dos temitas, o bueno, se podría decir que tres, pero todos tienen que ver así como de la misma rama, ¿no? Vamos a ver ya lo que son los condicionales. Vamos a ver tres funciones que trabajan con condicionales. Entonces, voy a proceder a compartirles pantalla. Ah, bueno, antes que nada, quería preguntarles cómo les fue con el ejercicio de la función buscar V. Buen día, instructor. Buen día a Hola, todos, buenos días. compañeros. Con Silvia, bueno, a mí me fue muy bien. Después de ver el video, Sí, la sesión de clase, pues tomé apuntes y la verdad me fue muy bien. perfecto, excelente. ¿Alguien más nos quiere compartir su experiencia? Estuvo entretenida la práctica porque, pues, a mí me pareció chévere, también me fue bien y de hecho hice una factura con productos, nombre y todo para poder ubicarla más completa. Correcto. ¿Y cómo le fue con la de la práctica que le envié, que era traerse el cliente? Sí, llegamos Con el número de cédula que traiga el nombre, cliente. dirección, teléfono, Sí, también estuvo muy bien. A mí me pareció chévere la práctica y bastante ahorradora de tiempo de estar abre y mueva ventanas para eso. listo, perfecto. Me alegra mucho. ¿Alguien más nos quiere compartir su experiencia, cómo les fue? ¿O no lo hicieron? ¿O ya se les olvidó? ¿Nadie? No hay como callados. ¿Qué les pasó? Pues debe ser por lo que estamos iniciando semana, ¿cierto? Echemos de la culpa a eso. Listo, voy entonces a proceder a compartir pantalla. Y me confirman, por favor, cuando estén viendo mi factura. Me avisan, por favor, para saber Ya si se puede están ver bien. la factura. Listo, perfecto. Bueno, entonces alguien nos comentaba acerca de que, por ejemplo, cuando aquí aplicamos la función buscar V, nos aparece este numeral NA. A algunos les aparece el numeral ND, ¿cierto? Pero obviamente, pues digamos que si la factura está vacía, pues aparecer esto no, como que no es de agrado, ¿cierto? Digamos que lo ideal sería que esto no apareciera, ¿listo? Pero bueno, resulta que esto aparece, ¿por qué? Porque ya aplicamos una fórmula, una función, y como no hemos digitado este valor, él nos aparece acá esta como advertencia, se podría llamar, o sea, como decir, estoy intentando buscar acá, pero no estoy encontrando nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para eso hay una función que nos va a ayudar, que es la función si.error, es el nombre de la función. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirve esa función? Básicamente sirve para cuando yo hago algo, o sea, él tiene dos parámetros. El primer parámetro es como tal lo que yo deseo hacer, la funcionalidad, y va separado de un punto y coma, y lo de qué pasa si no se va a hacer esto.
Y ahorita lo vamos a ver aplicado aquí a la factura. ¿Listo? Entonces, basados en eso, mire que yo lo que tengo que hacer, ya tengo la función que me colabora trayéndome el dato, ¿cierto? Entonces, básicamente esto que yo tengo acá, la función buscar v toda, sería la funcionalidad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Necesito hacer esta función si error y aquí en en el primer parámetro, necesito agregar esta función buscar v. Entonces, ¿cómo lo hago? Vea, lo único que tengo que ir es editar acá, si.error, al principio. Abro paréntesis, esto vendría siendo la funcionalidad, o sea, vaya, haga esto, le estoy dando la orden a Excel que vaya y haga esto, punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si de pronto esto no se cumple? Entonces yo le voy a decir que me deje la celda vacía. Cuando le digo que me la deje vacía, tengo que digitar comilla, espacio, comilla. Y cierro la función si error. ¿Sí ven lo que hice? Simplemente agregué el si error, le puse un punto y coma y le dije que si esto no se va a hacer todavía, si esta función buscar v no se va a hacer todavía, por favor déjeme la celda vacía. Y le doy enter. Ahora miren, si ve que en la primera celda aquí no aparece el NA. ¿Sí lo ven? No. ¿Será que me queda hablando solo? No, sí se ve, sí, profe. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pero obviamente la función sigue bien, sigue aplicándose, porque mire, 101, lápiz negro, ¿sí? 102. Si yo borro el código, automáticamente se me va a desaparecer también la descripción y se me va a desaparecer el NA. ¿Sí ven? De esta manera es que yo hago lo posible porque la factura esté limpia. Entonces, ¿cómo haría acá? Pues lo mismo tendría que hacerlo para todos lados. Entonces me voy para acá abajo y aquí empieza, qué pena, en ese momento que parece por pasar el señor del reciclaje hasta ahora. Y el perrito pues no colabora. Bueno, entonces, en este caso, pues lo que hice fue, aquí esto, si ven que ya me quedó blanco, ya no me aparece el numeral NA, pero aún así, pues esto está funcionando, miren. ¿Sí ven? Bueno, el 100 creo que no lo tengo, no. ¿Sí ven? Lo mismo tendría que hacerlo, señora. Qué pena, puede acercar un poquito la pantalla, es que se ve como muy lejos. Vale. Gracias. Listo. Entonces, lo mismo podría ser para el valor unitario, ¿cierto? O sea, esto también necesito ponerlo en blanco, que no me aparezca esta advertencia. Entonces, simplemente recuerden que lo que debo hacer es empezar aquí con el si error, decirle que vaya y haga la función, punto y coma. Si la función no se ha ejecutado, por favor, póngame en blanco la celda. ¿Listo? Y de esta manera no le afecta absolutamente nada en la función, vean. ¿Sí ven? ¿Claros? ¿Claro con esa función si error? Sí, profe, sí, claro. Sí, Sencillo. profe, gracias. Te voy a practicar. Sí, señora, correcto. Listo. Bueno, entonces, eso en cuanto a el primer temita que íbamos a ver el día de hoy. Listo, ya. Después lo pueden practicar, aunque igual creo que aquí les tengo un tallercito para que se diviertan entre hoy y mañana. ¿Listo? Entonces, bueno, eso en cuanto al primer temita. Ya vamos a dejar entonces acá este. Y ahora vamos a ver algo que es de suma importancia y es acerca de la función sí. Creería yo que es una de las funciones que más van a utilizar. La verdad es bastante útil, pero bastante útil. Para muchas cosas en Excel llevan la función sí. Listo, entonces hablábamos que hoy íbamos a ver temas relacionados con
funciones condicionales, ¿cierto? En este caso, la función sí es como la mamá de ellos. Entonces, voy a explicarla aquí en el blog de notas y ahorita nos vamos al Excel, ¿listo? La función tiene 3 parámetros, ¿sí? La primera, que es la pregunta, o también se conoce como prueba lógica, ¿cierto? Punto y coma. Esta pregunta, pues básicamente es lo que yo le voy a decir a Excel. Entonces, por ejemplo, esta pregunta lleva el tema de los operadores lógicos. Se pueden hacer uso de ellos. ¿Saben cuáles son los operadores lógicos? No, profe. ¿No? ¿Han visto este signo? ¿Mayor qué? Ah, ok, sí. Mayor. Mayor que, muy bien. Este, Menor. menor que. Este, Igual. no. Mayor igual que. Sí, Mayor o igual mayor o que. igual que no, sí, sí. Muy bien. Este, Menor o igual que listo. Este, igual. igual. Y este, Mayor o menor, menor o mayor. o sea, O sea, no sé. ¿no lo han visto o no? Este, Ese no sé. no. Diferente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En la pregunta, normalmente yo voy a utilizar un operador lógico, ¿cierto? Porque, digamos, yo voy a hacer una pregunta, por ejemplo, si el sueldo es mayor a 20,000, si el sueldo es menor a 20,000, si el sueldo es mayor o igual a 20,000, si el sueldo es menor o igual a 20,000, si el sueldo es diferente a 20,000. En la pregunta lógica siempre voy a utilizar operadores lógicos. Ahora bien, ustedes me van a responder si sí o no. ¿5 es mayor que 4? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Listo. Sí. Sí, 4 es menor que que sí. 8. Sí, señor. Sí. ¿Sí? Listo. Acá, 3 es mayor o igual que 3. Sí, porque es igual. Igual. 3 es mayor Pero que no es 3. menor. No porque dice que es mayor o igual, pues está en el igual. Mire, ¿qué diferencia hay entre estos dos? Que uno dice que es mayor o igual, el otro simplemente dice que es mayor. Listo, muchas gracias. Entonces, básicamente, vea, aquí estoy preguntando que si 3 es mayor o igual a 3. Sin duda alguna es verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 3 es igual a 3. ¿Listo? Entonces, aquí sería sí. O sea, es verdadero. Acá de verdad sí. Aquí quiere decir que 3 es mayor que 3. No. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo el signo mayor o igual, empiezo desde ese número. O sea, si yo digo es mayor o igual a 4, voy a empezar desde el número 4, ¿cierto? Voy a empezar a comparar desde el número 4. Si yo utilizo este signo, quiere decir que debe ser mayor a 4. O sea, voy a empezar desde el número 5. El 4 no entraría ahí. ¿Listo? ¿Claros con esto? Sí, señor. ¿Todos? Sí, profe. Listo. Lo mismo aplica para el menor. ¿Listo? Pendiente con eso. Entonces, pendientes con el menor igual o con el menor. Con el mayor igual o con el mayor. ¿Listo? Entonces, listo. La prueba lógica es lo primero que debemos hacer. Después de la pregunta lógica viene un valor verdadero. Este valor verdadero a qué hace referencia, a que le vamos a decir a Excel qué haga o qué pasa si lo que yo pregunté es verdadero. ¿Sí? ¿Me hago entender? No,
¿Qué pasaría y si no es verdadero también le arroja error? No. Entonces, vea, aquí es el valor verdadero, ¿cierto? O sea, aquí le voy a decir a Excel qué haga o qué va a pasar si lo que yo pregunté es verdadero. Acá como el ejemplo, yo pregunté 4 es mayor o igual a 4. Ustedes me dijeron sí, o sea, es verdadero. Entonces, aquí es donde yo voy a decir qué va a hacer. O sea, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si esto es verdadero? ¿Qué pasa? Ahora, punto y coma, viene el valor falso. O sea, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes acá que si 4 es mayor o igual, qué pena, que si 4 es mayor o igual a 3? Ustedes me dicen no, no es verdadero. Entonces, ¿qué pasa si no? ¿Qué va a hacer Excel Pareció si como no? un algoritmo, pero Sí, se podría decir, claro, porque estas funciones son condicionales, trabajan sobre algoritmos. ¿Qué pasa? Regálame un segundito. No, ya. Listo, muchachos. Entonces, básicamente eso es como un algoritmo, ¿cierto? Entonces, recuerden, la función sí tiene 3 parámetros. Primera, la pregunta o la prueba lógica, donde yo voy a utilizar operadores. Luego, el valor verdadero, o sea, qué pasa si la prueba lógica se cumple. Y la otra, qué pasa si no se cumple. Esos son los parámetros que tenemos acá. Ahora vamos a verlo en un ejemplo. Tengo acá esta tablita. ¿Sí o no? Entonces, aquí en ocupaciones, tengo 2 ocupaciones nomás. Tengo que las personas pueden ser técnicos o pueden ser bachilleres. ¿Listo? Y resulta que vamos a calcular el sueldo base según su ocupación. Entonces, digamos que nos dan acá una tablita, que si una persona es bachiller, el sueldo de esa persona es 1.350.000. ¿Sí? ¿Cierto? Y que si es técnico, es de 1.430.000, por ejemplo. Nos dan una tablita de referenciación. Nos dicen, vea, si la persona tiene ocupación bachiller, el sueldo es de 1.350.000. Si es técnico, es de 1.430.000. ¿Listo? Entonces aquí voy a trabajar con el sueldo base porque es lo que voy a calcular. ¿Listo? Entonces empiezo con como todas las funciones y las fórmulas en Excel. La función sí, aquí está. La selecciono. Vea, el primer parámetro que me dice es la prueba lógica. Entonces yo debo plantearme una pregunta para empezar a calcular el sueldo base. Entonces yo podría decir si la ocupación, o sea, lo que está acá, es igual. Cuando voy a trabajar texto en funciones, van siempre en comillas. Cuando va a trabajar textos. Ojo con eso. Entonces sería si la ocupación, que es F7, si la ocupación es igual a bachiller, ¿cierto? Ahí ya dice mi pregunta. Si la ocupación es igual a bachiller, punto y coma. ¿Qué pasa si es igual a bachiller? ¿Cuánto es el sueldo de un bachiller? Yo 350. Entonces, yo le digo, póngame 1.350.000. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no es bachiller? Ojo, como nada más tengo 2 opciones, entonces ya yo puedo suponer que si no es bachiller, es técnico, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si no es bachiller? ¿Cuánto se gana el técnico? 1.430.000. 1.430, perdón. ¿Sí? Así hice la función, ¿verdad? Si la ocupación es bachiller, la persona se gana 1.350.000. Si no, se gana 1.430.000. Eso fue lo que escribí ahí. Y le doy, Profesor, una pregunta. señora.
¿cuántas condiciones puede, o sea, cuántas condiciones se le puede poner? Una sola. O A sea, la función sí, para que una solita. cumpla, está entre mayor o menor, perdón, mayor que o menor que, solamente dos condiciones o puede tener más de dos condiciones. No, solamente la función sí como tal nada más puede tener una sola pregunta, una sola prueba lógica. O sea, yo nada más puedo hacer una pregunta. Si la ocupación es igual, en este caso como la que dice, si la ocupación F7 es igual a bachiller. Listo, paremos de contar. Aquí no podría O agregarle. sea, solo puede tener verdadero y falso, por decirlo así. Claro, la respuesta es solo verdadero y solo falso. Ya, ok. Listo. Entonces, vea, aquí le dije, si es bachiller, ponga 1.350.000 y si es técnico, y sigamos, si no es bachiller, ponga 1.430.000. En este caso, ¿qué valor me dio? ¿Por qué me dio 1.430.000 acá? Porque no es bachiller, es Que no es otra. bachiller, listo. Entonces, ahora, bueno, pues la idea es que ustedes lo empiecen a realizar uno por uno para que empiecen a soltar. Pero entonces voy a arrastrarlo acá para que nos demos cuenta. Ve. Él automáticamente me calcula que acá 1.350.000. ¿Por qué? Ah, porque es bachiller, mire. Aquí millón, ¿sí ve? Profe, en este caso, ¿por qué esto cuando arrastra no se cambia nada? O sea, no hay que fijar datos, no hay que referenciar nada. Ok, aquí no se referencia porque digamos que si yo miro, yo necesito que la función vaya hacia abajo. Entonces digamos que no necesito referenciar nada. Todos los datos pueden variar, ¿cierto? Y además, bueno, la única celda que estoy utilizando sería esta, que es la ocupación. Pero recuerda que la ocupación necesito que empiece a bajar de fila en fila. ¿Sí? Yo referencio cuando quiero que la celda se quede quieta, pero en este caso yo necesito que empiece a bajar, porque cada fila es un dato diferente. ¿Alguna otra preguntita? ¿Claros con esto? ¿Dudas, inquietudes? No, señor. ¿Claro de verdad con esto? Sí. Listo. Bueno, esa función sí, vamos a verla, por ejemplo, acá, en un ejercicio que les voy a mandar a hacer con esto. Aquí lo primero que debo calcular es el promedio, ¿cierto? Ya lo saben hacer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. Acá. Señor. Listo. Entonces, aquí ya calculé el promedio, ¿cierto? Ahora, aquí, miren, aquí en el estado de estas notas, quiero que él me diga acá si aprobó o no aprobó la persona, para yo no empezar a enfocarme en los números, sino aquí, en lo que me pueda decir Excel. Entonces, tengo que hacerlo con una función sí. Entonces, empiezo igual, sí. Listo. ¿Qué creen ustedes que es lo que debo preguntar para saber si una persona pasó o no pasó? ¿Qué debería preguntar yo? Que si es mayor o igual a 3 aprobó y si no reprobó. Pero si es mayor a 3, ¿qué? El promedio. El Sí. promedio. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué debo preguntar? Si el promedio, o sea, el promedio es lo que está ahí, ¿sí o no? Si el promedio es mayor o igual a 3. O bueno, podría ser 3,3, ¿no? Hay unas universidades que pasan con 3,2, con 3,3. Bueno, en ese caso, dejémoslo en 3. Si el promedio es mayor o igual a 3. Listo, ahí hice la pregunta, ¿sí o no? Punto y coma. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si el promedio es mayor o igual a 3? ¿Qué pasa? Aprueba. Aprueba. Listo. Entonces, como es texto, en comillas, aprobó. ¿Sí o no? Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si el promedio no es mayor o igual a 3? Es menor. ¿Qué pasa? ¿Valor falso es? Sí, pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si la persona Reprobó. sacó 2.5, Reprobó. 2.8? Reprobó. Reprobó. Listo. Eso. Y cierro. Aquí está, miren. Ahora me voy hacia abajo y aquí me dice las personas que aprobaron y no aprobaron. Sí, esta persona reprobó. Voy a cambiar este dato. Voy a decir que esta persona, voy a bajarle acá. Voy a bajarle acá. Y todavía pasa más de buenas. Acá, miren. ¿Ven? Hice una modificación en las notas, de una vez me cambió el promedio y de una vez me cambió el estado. Me dijo que ya la persona reprobó. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? Creo que nos toca cacharrear. Sí, practicar más que todo, correcto. ¿Listo? Sí, pues en mi caso me toca volver a ver la clase porque mi internet es muy maluco y se escucha entrecortado. Ah, bueno, vale, no hay ningún inconveniente. Igual recuerden que yo lo estoy grabando, pues creo que sí. Vamos a revisar. Sí, ahí está grabando. Listo. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Claro con esto? ¿Sí? Listo. Ahora vámonos para acá. Aquí ya teníamos el sueldo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Resulta que, por ejemplo, señora. Ahí en ese punto tengo una pregunta. Esa función solo va a aplicar para 2 cargos, en este caso, ¿no? O para 2. No se pueden aplicar. Si hubiesen más cargos de los que... Sí, sí, ya vamos para allá, sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo los sueldos, ¿sí o no? Tengo la función, sí. Al parecer todo está bien. Pero resulta que esta persona le voy a quitar la ocupación. Le quité la ocupación al señor Juan. ¿Y por qué me aparece el sueldo todavía en 1.430.000 si él no tiene ocupación? ¿Por qué creen ustedes? Que está seleccionado es el cargo. Ah, no. Sí. Vámonos aquí para la función y analicémosla otro poquito. A ver. Aquí estoy haciendo una pregunta que si la ocupación es igual a bachiller, póngame 1.350.000. Si no, póngame 1.430.000. O sea, básicamente si no Está condicionado. tiene varias opciones, ¿cierto? O sea, puede ser técnico, puede ser tecnólogo, yo puedo ponerlo en blanco y él me va a arrojar 1.430.000, ¿cierto? Porque la única condición es que si es bachiller, ponga 1.350.000. De resto, o sea, pase lo que pase con esa ocupación, desde que no sea bachiller, él me va a poner 1.430.000. ¿Sí ven? Entonces, digamos que técnicamente, pues ahí la función no estaría haciendo su papel, no estaría correctamente haciéndose uso de ella. Porque vea, aquí está en blanco, debería decirme error o 0, o no sé, ¿cierto? Entonces, listo. Vámonos entonces ahora a algo. Voy a borrar acá. Y voy a agregar acá, bueno, no, vamos a dejar así. Voy a poner acá técnico. Listo. Entonces, resulta que hay una función que se llama si anidado. Es un si anidado, un si dentro de otro si. Básicamente eso es. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos ese si anidado? Se los voy a explicar acá. Vamos a empezar con el si normal. Igual, sí. Vamos a calcular el sueldo. ¿Qué debo preguntarme primero? ¿Qué debo preguntarme El cargo. primero? Si la ocupación, Si la ocupación, si la ocupación es bachiller o no. pero ¿y qué operador utilizo? Recuerden que tienen que utilizar operadores lógicos.
Si la ocupación es Mayor Mayor o igual. o igual. mayor, no. Normalmente el mayor lo utilizo con números. Ah, no, diferente. No. Igual. Igual. ¿Por qué? Si la ocupación es igual a bachiller, es lo primero que estoy preguntando, ¿cierto? Si la ocupación es igual a bachiller, punto y coma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es bachiller? ¿Cuánto es el sueldo de una persona bachiller? 1.350.000. Ahí, punto y coma. Aquí es donde viene el valor falso, ¿cierto? O sea, donde yo digo, ¿qué pasa si no? Pero como tengo otras opciones, en el valor falso debo abrir otro sí. Miren, acá, abro otro sí. Y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, ahora voy a hacer la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Si técnico. Si es igual a Sí. técnico. ¿Sí qué? Si técnico. No. ¿Y qué es técnico? Ah, sí, F. Sí, la ocupación es Si la técnico. ocupación, si la ocupación. Vuelvo otra vez con la ocupación. Si la ocupación es igual a Es técnico en igual este a caso, técnico. punto y coma. Punto y ¿Qué pasa coma, si sí? 1.430.000. 1.430.000. Ahora, ¿qué pasa si no? Pero ojo, vea, este valor falso, ¿qué pasa si no es técnico y qué pasa si no es bachiller? ¿Sí ven? ¿Qué pasa si no es técnico y qué pasa si no es bachiller? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en ocupación no dice técnico ni bachiller? ¿Qué pasa? Ay, Que me ponga falso. Listo, perfecto. Aquí ya puedo utilizar lo que yo quiera. Puedo decirle, o póngame falso, o pone otro valor. Igual a o cero. póngame un cero, ¿cierto? O Sí. sea, si no es bachiller ni técnico, póngame un cero porque debe ser que hay un error. Entonces, aquí, ojo, recuerden que yo los paréntesis que abro, al final debo cerrarlos. ¿Cuántos paréntesis abrí? 1. Dos. 2. Debo cerrar 1, 2. ¿Sí o no? Y le doy Enter. Ahora miremos a ver qué pasa. Técnicamente, él nos va a funcionar de la misma manera, vean. Aquí está un bachiller, un técnico, pero ahora voy a quitarle esto. Miren. Le dio 0. Me dio 0. ¿Sí ve? Entonces, así es que funcionan las sí anidadas. Y yo puedo seguir anidando. Yo puedo seguir anidando los sí que yo quiera. ¿Sí? O sea, en este caso, nada más anidé uno, este. Pero yo podría aquí poner otro sí, y después otro sí, y otro sí, y los que sean necesarios. ¿Listo? ¿Claros con eso? Profe, Señor. pero si hay más, unos 4 o 5 cargos, ¿se pueden justificar ahí? Claro, usted sigue anidando, vea, aquí ya hizo el primero, bachiller, aquí técnico. En el valor falso, aquí vuelve y abre otro sí, vea. Y se pregunta, ahora si la ocupación es tecnólogo, el sueldo es tanto, ¿sí? Usted puede anidar los sí que necesite para hacer su función. Vale. ¿Listo, muchachos? ¿Claros con esto? Un poco largo el redacto, pero Sí, señor. Pues la verdad, pues les voy a hacer, Profe, muy claro. pues les voy a ser sincero, la verdad, largo y enredado va a ser el taller que les voy a enviar. Ese no que va a estar largo y trabajo el fin de semana, profe. porque vea, exactamente el taller, vea, tiene 1, 2, 3, 4 sueldos. ¿Listo? En este caso le expliqué con 2, pero acuérdense que pueden anidar las que sean necesarias. ¿Listo? No se me deben confundir por eso. Les estoy explicando con manzanas. Si les pongo peras, no se vayan a perder. ¿Listo? Recuerden que pueden seguir anidando lo que consideren necesario. Ok. ¿Listo? Bueno, ahora bien, resulta que en estos valores verdaderos y valores falsos, no solamente pueden ir, digamos, bueno, valores o palabras, también puedo hacer operaciones ahí. Entonces, por ejemplo, digamos, voy a calcular,
bueno, ¿cómo hacemos acá? A ver. Bueno, voy acá a insertar una nueva columna que diga ventas, por ejemplo. ¿Sí? Este es el número de ventas. Digamos que esta persona hizo 20, 40, 50, 10, 22, 15, 22. Estoy inventándome aquí un número de ventas, ¿cierto? Digamos, esta persona hizo 20 ventas al mes, esta 40, esta 50, esta 10. ¿Listo? Carlos, hasta ahí, sí. Señor. Listo. Sí, profe. Entonces, resulta que, bueno, lo que me interesa aquí, voy a calcular la comisión. Digamos que la comisión en mi empresa se basa en que si la persona hizo más de 25 ventas al mes, voy a escribirle acá para que no se nos va a olvidar, si el empleado realizó más de 25 ventas al mes, tendrá una comisión del 2,5% sobre su sueldo básico. ¿Sí? ¿Me entienden el problema? ¿Esto lo entienden? Sí. Sí, señor. Listo. Básicamente dice que si el empleado realizó más de 25 ventas, va a tener una comisión y esa comisión va a ser del 2,5% de su sueldo base. ¿Sí? Claros todos hasta ahí, ¿cierto? Ese es el problema que me están planteando. ¿Todos? Sí, profe, claro. Listo. Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente me están preguntando la comisión, pues voy a hacerla acá. ¿Qué debo hacer primero? Sí, Igual sí. igual sí. Listo. Bueno, aquí va la prueba lógica. ¿Cuál creen ustedes que es la prueba lógica? Si ventas, Si ventas, Números. mm, la Es prueba mayor o mayor a igual a 25. 25. si ventas es mayor o igual, Es el mayor a 25. mayor o Es el mayor mayor o igual. igual a 25. Mayor o igual. mayor o O igual a mayor. 25, ¿no? Bueno, mayor igual o mayor. 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 Mayor o igual, digo. Volvamos a leer el problema que nos plantea. Más. Mayor, profe. No, mayor. Mayor, pero o sea, no tendría en cuenta el 25. Correcto. Mayor, ¿cierto? Porque debe ser más de 25, o sea, debe realizar 26 ventas, 26. ¿cierto? Entonces, listo. Si las ventas son mayores a 25. 25. 25. Punto y coma. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si las ventas son mayores a 25? ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué pasa si sí? Que tendrá una Comisión comisión a 2,5. sobre sueldo de 2,5%. Exactamente. Entonces, aquí, por favor, los micrófonos, porfa. Entonces, aquí lo que debía hacer o lo que debo hacer es hacer una operación. Me dice que nos van a dar una comisión del 2,5% sobre el sueldo base. ¿Qué operación creen ustedes que debemos hacer ahí? Tomar el sueldo base y multiplicar por el 2,5. Muy bien. ¿Bien? Cogí el sueldo base y lo multipliqué por 2,5. Ahí me dicen que si la persona hizo ventas mayores a 25, le va a sacar el 2,5% al sueldo base. Eso fue lo que hice. Vea, cogí el sueldo base y lo multipliqué por 2,5. ¿Sí? Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si la persona no hizo las ventas mayores a 25? ¿Qué pasa? Pues que no se ganó la comisión. Pues no tiene comisión, o sea, tiene 0. Ojo, importante, siempre debo poner el valor falso, así sea un 0, así sea vacío, así sea una palabra, debo siempre poner el valor. O sea, siempre Una debo pregunta, poner los 3 parámetros. profe, una pregunta. ¿Ahí nos Señora. faltaría el porcentaje? ¿O dividir en 100 ahí Ay, en sí, el señora. 2,5?
Claro que sí, qué pena. Sí, eso iba a decir. 2,5%, muy bien, muchas gracias. 2,5%, ¿cierto? Y recuerden que los 3 parámetros siempre los deben escribir. Y le doy enter. ¿Por qué me salió acá 0? Porque realizó Que solo se realizó 20 ventas. Que Listo. realizó Esta más de persona, 25. ¿usted dicen que la segunda persona aplica o no? Claro que sí. Vamos a ver. Claro, sí. Ay, sí, ve, aplica, mire. Mire, ahí está. Y empecemos acá hacia abajo. Mire, ahí está. ¿Sí ven? Aquí, bueno, aquí ¿por qué me muestra el 0 y aquí no? Buena pregunta. ¿Por qué creen ustedes que aquí me muestra el 0 y aquí no? Y creo que la parte de arriba no, no está en contabilidad. Vamos a parar en el 0, profe. Muy bien, muchas gracias. Está en Básicamente general, sí, hay que ponerlo en contabilidad. porque no lo tenía con el signo pesos, no lo tenía en formato contabilidad. ¿Listo? Y miren, aquí está. Esta persona se ganó comisión, esta no, esta tampoco, esta sí, esta sí, esta sí. ¿Sí ven? Voy a bajarle aquí las ventas a esta persona, pero ahorita que yo me equivoqué, no, esta persona apenas hizo 18 ventas. Ah, bueno, ahí ya está, 0, ve. Listo, entonces no necesariamente tengo que poner palabras, puedo hacer operaciones. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. En el caso de que, bueno, había puesto que 2.5 se había hecho más de 25, pero si puede poner, ahí también se pueden colocar dos condiciones, que si hizo más de 50 el 5%, algo así, también, ¿no? Dos condiciones no puedo ponerlas, siempre debo hacer una sola pregunta, que es esta. Ah, ok. ¿Sí? ¿Listo? ¿Claros con eso o Sí, no? profe. Listo. ¿Seguros? Sí, ¿Todos? señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Profe, otra pregunta. Entonces, ¿cuándo sí se pueden poner varias condiciones? Con un tianidado, como le hicimos acá en, ¿dónde fue? Aquí mismo. Como lo hicimos acá, miren. Aquí Sí. tenemos una Añadimos otro igual, condición sí. y acá tenemos dos condiciones, pero en diferentes sí. En un solo sí, lo único que puedo agregar es una sola preguntita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a hacer acá un ejercicio. Si el empleado realizó más de 25 ventas, tendrá una comisión del 1,5% sobre su sueldo base. Pero si realizó más de 55 ventas al mes, tendrá una comisión del 2,8% de su sueldo base. Listo. Leamos primero esto bien cada uno. ¿Listo? Es importante que lo tengamos ahí. Que espera, acá. Entendamos primero lo que nos está solicitando la empresa o lo que queremos hacer. Listo. ¿Sí? Eso. Entonces, básicamente, ¿qué dice? Que si realizó más de 25 ventas, va a tener una comisión del 1,5%, pero si de pronto la persona realizó más de 55 ventas, ya no va a tener una comisión del 1,5, sino del 2,8. 2,8. ¿Sí o no? Listo. Entonces, les voy a ayudar. Igual sí. Listo. Ya les ayudé. Empiecen. Si sueldo, no, si sueldo base, Número de ventas. si número de ventas, Si sí, número de ventas. Listo. Mayor a 25. mayor a sueldo base,
No, Ay, no, mayor a, No, mayor a a 1. ¿Qué? Igual, 1.5. Mayor no, no, mayor a a 1. 25. mayor a 25, Mayor a, ay, sí. Mayor a a 25. 25. Punto Muy y bien. coma. Punto y coma. ¿Qué pasa si sí? Sueldo base Sueldo Sueldo base base por 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 1.5%. 1.5%. 1, ¿qué? 1,5%. 5. 5%. 5%. Listo. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? 0. No. No, cero. Abre otro sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que abrir otro sí? Porque Porque ya hay otra otra condición. que Porque ya hay superó. otra A las condición, 55. ¿cierto? Correcto, muy bien, excelente. Tengo que abrir otro sí porque hay otra condición. Entonces tengo que volver a abrir otro sí. ¿Sí? ¿Qué pregunto? Si comisión, Venta digo, si ventas Si ventas mayor es a mayor, 55. mayor a 55, punto y coma, Punto y coma. El sueldo base sueldo base coja el sueldo base o por por 2,8%. 2,8%. 2,8%. listo. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es mayor a 25 y no Punto es y mayor coma a cero. 55? Punto y coma 0. ¿Y por qué 0? Porque no ganó. Porque no se cumpliría ninguna de las dos condiciones. Listo. Entonces, acuérdense que debo cerrar los paréntesis que abrí y le doy enter. Vamos a mirar el ejemplo acá. Vea. Esa persona no alcanza, o sea, esa persona aplica nada más para la primera comisión, ¿cierto? ¿Qué comisiones tan poquitas? Entonces, ¿qué pasa? Vea, digamos, voy a decir que hizo 60 ventas al mes. ¿Ustedes creen que cambió o no cambió? Se supone que debería cambiar porque es más de 55. Más de 55. ¿Qué dicen ustedes? Ahí de la comisión debería ser más alta. A ver, aquí la quitó. ¿Qué creen ustedes? Sí debería cambiar, profe, porque el que tiene 50 ventas tiene la misma comisión que el que tuvo 60 ventas. Sí. O sea, está aplicando la condición de que sí tuvo más de 55 ventas y no le está dando la comisión correcta. No la está aplicando. Incluso hay uno, no la está aplicando porque incluso hay uno que tiene 40 ventas y tiene una comisión más alta que el que hizo 60 ventas. Ujú, exacto. Ah, bueno, aunque esto se debe es al sueldo, ¿no? Vea que el sueldo de esa persona es mayor que el de este. Sí, profe. Listo. O sea que técnicamente no me la está aplicando, ¿cierto? ¿O sí me la está aplicando? Voy a volver acá. 40 ventas. 60 ventas. Profesor, súbale las ventas. Ah, no. No me la está Es que aplicando porque el sueldo creo está que sí, igual. porque lo está Las tres. aplicando de acuerdo al sueldo. Por ejemplo, el que tiene, si quiere le sube las ventas al que tiene 40 ventas y que Acá. tiene, ¿sí? Ay, no sé, no respondo.
No se modificó, algo pasa. ¿Qué será? Creo que para mí no se está aplicando porque en los tres últimos empleados tienen el mismo sueldo y diferentes cantidades de ventas. Entonces los tres tienen el mismo valor de comisión, entonces no creo que se esté aplicando. Muy bien. Listo, vamos a revisar a ver qué pudo haber pasado aquí en la función sí. Pequeño errorcillo. Pues debe tener un error, ¿cierto? Vamos a borrarla y vamos a volverla a hacer. Igual, sí. ¿Cuál es la primera pregunta? Si ventas, Y las ventas son mayores a 25. Listo, pero ¿qué tal si ponemos primero el número mayor? O sea, el 55. ok. ¿Lo hacemos por ahí a ver? A ver, sí. Sí. No vamos a preguntar primero Sí, si es profe. mayor a 25, sino vamos a preguntar si es mayor a 55. ¿Listo? ¿Qué pasa si es mayor a 55? ¿Qué nos dice el problema? El sueldo Coja el sueldo. por 2.8%. Punto y coma. ¿Qué pasa si no? Otra vez la función si ventas es mayor a 25. 25. ¿Qué pasa? Por el sueldo base, Coja el sueldo base y multiplíquelo por. 1.5%. 1,5%. Y si no, 0. Y cierra dos paréntesis. listo. Vamos a mirar si nos funciona o no. Ahora sí cambió bastante. ¿Sí nos funcionó o no? Parece que yes. Voy a bajarle aquí al 60, vea. Voy a bajarle aquí al 60, voy a ponerle 26. Parece que sí, ¿cierto? Voy a ponerle 56. No, profe, porque tiene 1.350.000 para los tres y me está arrojando así, se le suba las ventas como las mismas comisiones. O si le Porque son suben- mayores que 25, pero menores que 55. Claro, digamos, aquí técnicamente la pregunta, digamos, el problema está resuelto. Ya aquí lo tenemos, ¿sí o no? Vean, por ejemplo, estas personas se ganan lo mismo. Si yo a todos les pongo 40, todos van a tener la misma comisión. ¿Por qué? Porque el sueldo es el mismo, ¿sí o no? En este caso, está cogiendo el sueldo y lo está multiplicando por 1,5. Entonces, por eso me da igual, ¿cierto? Pero ahora cojamos a esta personita que tiene el mismo sueldo y resulta que esa persona hizo 56 ventas. Ah, tiene más comisión, ¿sí o no? Porque la pregunta es que si tiene mayor a 55, tiene más comisión, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, Sí, profe. técnicamente aquí ya funcionó. Entonces, vea, importante con esto, ¿qué nos pasaba ahorita? Que resulta que nosotros empezamos a preguntar que si las ventas eran mayores a 25. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Excel va y valida, él me mira que las ventas eran mayores a 25, entonces me les va a aplicar esta función que nosotros hicimos. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es el orden? Yo debo preguntar de mayor a menor. Yo como pregunto, si es mayor a 55, él va y mira, ¿este mayor a 55? Sí, tome. ¿Este es mayor a 55? No. Ah, no es mayor a 55. Entonces, ¿qué hago? Ah, me voy para el otro sí. Ah, vea, como no es mayor a 55, pero es mayor a 25, le aplico esta función. ¿Se entendieron o no? El por qué no nos funcionó el anterior y este sí. Sí, señor. ¿Todos de verdad? Sí, porque lo estábamos haciendo era de menor a mayor y De es de menor a mayor a mayor. menor. Claro, entonces recuerden que él empieza a leerme de izquierda a derecha. O Entonces el sea, que primero, la comisión siempre debe ir de mayor a menor, ¿no? sí, digamos por la lógica. ¿Por qué? Porque él empieza a leerme acá. Excel piensa, ventas es mayor a 55, empieza a revisar. Este no, este sí, este no, no, sí, no. Listo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Él dice, por ejemplo, este,
¿Ventas es mayor a 55? No. Ah, pero tengo otro sí. Entonces me salto para el otro sí. ¿Pero es mayor a 25? No, tampoco. Ah, no, entonces 0. Ah, pero no. Resulta que este son 26. Entonces él vuelve y pregunta. Vamos a preguntar primero. ¿Es mayor a 55? No. Ah, pero tengo otro sí. ¿Y es mayor a 25? Sí. Entonces voy a aplicarle esto. ¿Listo? Entonces debo buscarle el orden a la función sí. No puedo ponerla por ponerla porque resulta que me dan esos errores. ¿Sí ve? Técnicamente me empezaron y me arrojaron los valores y yo podría decir que estaba bien, ¿cierto? Porque me botó los valores. Pero vea que cuando nos pusimos a revisar, no, pero aquí algo no cuadra. O sea, algo está mal porque vea que estos tres tienen el mismo sueldo, les pusimos diferentes ventas y quedaban con la misma comisión. ¿Cómo así? Entonces, importantísimo, el orden también influye en cómo vamos a cuadrar la función. ¿Listo? ¿Claros, muchachos? Ahí es donde usted decía que es que, o sea, la lógica también funcionaría de menor a mayor, pero en este caso es solo de mayor a menor. De menor a mayor, la lógica. Bueno, lo que pasa es que ahí influye, o sea, vuelvo y digo, ahí influye, ese es como tal lo que nos están preguntando, ¿cierto? En este caso, estamos trabajando con valores, entonces debemos tener mucho cuidado de cómo vamos a plantear el sí. Porque vuelvo y les digo, tal vez cuando yo le respondí, pensé que me estaba preguntando sobre el operador. ¿Sí? No se me confundan con los operadores con la lógica de la función. Los operadores se utilizan internamente en el sí, que son estos. ¿Listo? No se me van a confundir con los operadores. Los operadores no tienen nada que ver con la lógica de la función sí. Simplemente es los que nos van a permitir hacer la prueba lógica. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden siempre plantearse primero bien la pregunta. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Primero, entendamos bien lo que nos están pidiendo. Hay que entenderlo. Vea, si pueden, primero háganlo a mano. Primero háganlo a mano, ¿sí? Empiezan a preguntarse a mano, bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? Entonces, háganlo a mano. ¿Para qué? Para darle el orden a la función. Después de que ya lo tengan clarito, lo pasan a Excel. ¿Listo? Pero el truco está en entender lo que nos preguntan. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra preguntita? Creo que ya tenemos para entretenernos. Listo. Bueno, voy a proceder a explicarles el taller que deben hacer. Esto voy desde el principio. Listo. Entonces, este es el taller de función sí y sí anidada. Lo primero es que ya tienen esta tablita, ¿cierto? Ya la tienen. Entonces, aquí están las indicaciones. Dice que la hoja de cálculo se debe llamar, bueno, el estilo, lo mismo que ya hicieron. Lo único que cambia es que le deben aplicar la función sí error donde sea necesario. Ya iniciamos en un minutico, ¿listo? ¿Listo? Deben llenar la tabla con 15 productos. Calcular los valores totales. Calcular el subtotal. Y ojo que viene acá esto. Es lo que va a cambiar. Dice que calcular el descuento de la siguiente manera. O sea, le van a habilitar aquí un capítulo que diga descuento. ¿Listo? Antes de total a pagar. Y nos dice que el descuento será del 3,5% sobre el subtotal si es crédito. Ah, qué pena, voy a empezar de acá. Calcular el descuento de la siguiente manera. Si la forma de pago de la factura es contado, el descuento será del 3,5%. Recuerden que aquí tenemos una forma de pago, vean. ¿Sí la ven? Forma de pago y yo aquí selecciono si es contado o crédito. Entonces, ojo, si la factura se va a pagar en contado, la persona va a tener un descuento del 3,5% sobre el subtotal. Pero si es crédito, no tendrá descuento. Ojo con esto. Esto es lo único que le deben agregar. ¿Y eso cómo se hace? Con un sí. ¿Listo? ¿Claros con esto? ¿Con el primer ejercicio?
Suena como difícil, pero intentamos, profe. Se nos cambiaron las manzanas por peras. Sí, le cambié las manzanas por peras. Pero la verdad no es difícil. Simplemente cuando estén haciéndolo, concéntrense en entender eso. O sea, debemos entender esto acá. Es importante entender qué es lo que nos están preguntando. Lo primero es que si la forma de pago de la factura es contado, o sea, si yo selecciono aquí contado, él me va a aplicar un descuento del 3,5% sobre el subtotal. Y si acá dice crédito, quiere decir que no tendrá descuento. ¿Listo? Eso es lo único que deben hacer con esto, porque ya esto pues lo tienen, ya tienen la función buscar B. Entonces lo único que deben hacer es esto y aplicar la función sí, donde sea necesario, según donde ustedes crean que es necesario. ¿Listo? ¿Claros? Sí, señor. Listo. Y Sí, ahora profe. en la otra hoja van a realizar una tablita como esta, parecido a una nómina. Entonces aquí empezamos. La hoja se debe llamar nómina, se debe llenar con 15 personas. La ocupación, esta columna, debe tener una lista, ojo, una lista donde se escoja entre bachiller, técnico o tecnólogo. El cargo, o sea, esta columna de cargo, debe de ser también una lista donde se escoja entre auxiliar, asistente, administrativo o gerencia. Tipo de contrato, esto, debe ser también una lista donde se escoja término fijo, prestación de servicios o término indefinido. Las ventas del mes, ustedes las inventan, 30, 50, el número que ustedes quieran. El sueldo base, ojo, mire, aquí donde viene el sueldo base, esto, acá. Lo van a calcular dependiendo a esta tablita. Si es auxiliar, el sueldo es de 1.250.000. Si es asistente, 1.320.000. Si es administrativo, 1.438.000. Y si es de gerencia, 2.134.000. Ojo, vea, calcular según su cargo. No se van a dejar confundir porque yo les expliqué con ocupación. Es con esto, ¿yo? Entonces, a leer ahí concentraditos con eso. Aquí, salud y pensión. Calcular el porcentaje correspondiente. ¿Cuál es el porcentaje? 4% para salud, 5% para pensión. Esto ahí les puse. Entonces, calcular, me perdí, calcular el porcentaje correspondiente. Pero vamos a tener algo en cuenta. Si la persona tiene un tipo de contrato de prestación de servicios, el descuento de salud y pensión será 0. ¿Listo? O sea, le vamos a aplicar salud y pensión a las personas que tienen un tipo de contrato de contrato indefinido o contrato a término fijo. Si es prestación de servicios, salud y pensión va a ser 0. Bueno, ahí ya ¿Listo? ustedes... Ahora vamos con la comisión, lo mismo que hicimos ahorita, vea. Si el empleado realizó más de 25 ventas al mes, tendrá una comisión del 2,3% sobre su sueldo base. De lo contrario, la comisión será 0. ¿Listo? Y descuentos adicionales, si la persona tiene un sueldo fijo o sueldo indefinido, se le realizará un descuento adicional de 15.000. Pero si la persona tiene un contrato de prestación de servicios, el descuento será del 1,8% de su sueldo base. Aquí calculamos los totales a pagar haciendo uso de las fórmulas correspondientes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Profe se divirtió mucho redactar problemas. Sí, Ah, eso es que iba a estaba- decir. Trabajo el fin de semana. Pues es que estaba ayer como aburrido, entonces dije, ay, voy a ponerlos a hacer algo. Bueno, vea, la verdad no se deben confundir. Lo que les digo, lean bien esto. Léanlo bien. Profe, Con que básicamente ustedes es buscar la misma función en diferente casilla. sí, es que es eso, es eso. Simplemente guíense en el problema, o sea, pues lo único que cambia es el problema, ¿sí? La pregunta que deben hacer. Entonces, lean bien, lean bien. Bueno, hagamos algo, vea, les voy a quitar esto, porque es que este sí es bastante enredado. ¿Listo? Así.
No, ¿Listo? pues, profe, déjelo a ver si somos capaces y de Bueno. lo contrario, pues, Listo. hacemos. Voy a dejarlo ahí. Sí, sí, ¿Listo? déjelo, ¿qué tal que sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lean bien esto. O sea, mi recomendación es léalo. No se vayan a Excel de una vez a aplicarlo acá como un loco porque nos perdemos. ¿Listo? Lo primero que deben hacer es cójanlo, léanlo. Sepan qué me están preguntando. Vean, me están preguntando que si esto es esto. Ta. Ahora, ¿cómo acomodo la función sí? ¿Listo, muchachos? Y ¿Claros? yo creo que al igual lo que nos serviría es separar los datos. Sí. Tenemos que leer muy bien eso. Leer. Si yo entiendo lo que necesito hacer, lo voy a hacer sencillamente con la función sí. ¿Por qué? Porque yo ya tengo claro, vea, me están preguntando esto, si esto no se cumple, pasa esto. Y de esa manera yo hago la función sí. Pero importante debo leer acá, muchachos. Lo más importante es leer. ¿Listo? ¿Alguna preguntita? Profe, el plazo de entrega es mañana, ¿hasta qué hora? No, para hoy a las 12. Ay, no invente. Hoy, No, mentira. profe. Hasta el día 16, pasado mañana. Ah, bueno, tenemos más tiempo. Sí. Ah, bueno, sí, sí. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, inquietud, pues no duden en preguntarme. Por favor, que sean preguntas puntuales, ¿sí? O sea, digamos, profe, es que, qué pena, profe, es que tengo una duda sobre esto, o sea, tal, puntual. Bueno, que me digan, profe, ¿cómo se hace? No, intentemos hacerlo. Y si nos siembra una duda, profe, es que vea, es que no sé si acomodarlo aquí o acomodarlo allá. Y yo les puedo ayudar, ¿listo? Señora, la que Profe, me qué pena una preguntita. Sí, lo que pasa es que yo la clase pasada no pude asistir, pero no, la verdad no he tenido tiempo para poder mirar el video. No sé si dejó taller también la clase pasada. Sí, la clase pasada dejamos un taller de una función buscar V, que básicamente es este mismo, este. Entonces ahí de una vez se puede poner, digamos, usted debería entonces hacer todo. Porque, Sí, señor. sí, y ahí se pone al día. Este fue el primero que Listo, mandamos. vale. ¿Listo? Listo, vale, profe. Listo, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. Saldrán en la marcha. No, profe. Perfecto, muy bien. Sí, yo te lo Listo. voy a revisar. Voy a tú me lo cerrar, voy a enviaste y yo te cerrar. puedo corregir. Listo, voy a dejar de Entonces, compartir muchos pantalla. me preguntaron, Listo, muchachos. tenían algunas inquietudes, Entonces, tenían ¿claros? algunas dudas. Es que ayer estaba como aburrido y yo dije que los pongo a hacer. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Dije, pues me Profe, voy a como inventar ahí un ejercicio. Listo, muchachos. No, pero vean que la función sí, de verdad se los digo, es importantísima. Y nos sirve para todo. Ustedes no se imaginan lo que uno puede hacer con esa función. Cualquier inconveniente, si se oiga, vea, por este lado la hago, por una función, sí. Entonces necesito que de verdad quede clara. Igual lo que les digo, pues no se asusten, empiecen a leer cosita por cosita. Piénsenla bien, miren cómo es que se va a realizar, cojan una hojita, yo les recomiendo que cojan una hojita y empiecen a hacerlo a mano. Bueno, me están preguntando esto y acomódenla, denle forma a la función. Miren si con una función sí se soluciona, si necesito hacer una función sí anidada, o sea, empecemos a mirar ahí a ver, ¿listo? Si es una función sí anidada, ¿cómo la organizo también? Pero no, eso ahí no es difícil, créanme que no está difícil. Sí. Si me pusieron cuidado en la explicación y yo les pregunté muchas veces que tenían dudas, me dijeron que no, entonces vamos a ver si era verdad. Listo, muchachos. Bueno, muchachos, entonces creería que esto es todo por el día de hoy. Espero que de verdad me hayan puesto cuidado en la práctica, importante que lo hagan. Cualquier duda o inquietud, con gusto. Profe, ya tengo una duda. Señora. En la que usted nos pone de si es crédito o contado, ahí no importa el orden de cómo se coloque la palabra, ¿cierto? Porque por lo menos en lo de si tiene el número, sí es importante que sea primero mayor, de mayor a menor. La función, o sea, sí. En palabras no tendría No tendría ningún orden. Sí, digamos que no tendría ningún orden. Chicos, el compromiso lo dijimos desde el primer día ¿Listo? de sesión.
Vale, listo, muchachos. Entonces, cualquier duda, inquietud, con gusto me escriben. Yo estoy por ahí pendiente de responderles. Recuerden que si no les puedo responder rápido, pues por favor, algo de paciencia también, algo de consideración. Que yo apenas tenga, les respondo. ¿Listo? Según como yo vea que nos va, pues me avisan y si algo vamos mirando a ver el tema de las dudas o inquietudes, a ver cómo las cuadramos. ¿Listo? Sé que van a salir cositas por hacer, sé que van a salir dudas, pero no duden en hacerlas, que la mayoría cuando hacen un ejercicio de esto, la mayoría de errores son errores muy pequeñitos que tal vez cuando ustedes se den cuenta dicen, oiga, me equivoqué fue por esto nomás, listo, pero yo sé que les va a ir muy bien, muchachos. Entonces, de verdad que les deseo un feliz día, un feliz inicio de semana. Espero que sea una semana bastante productiva, llena de bendiciones y estamos en contacto cualquier cosita. ¿Listo? Un fuerte abrazo y chao, chao. Muchas gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Chao. Chao.